Inicialmente se entrará a hablar del concepto de víctima y de conflicto armado interno conforme a la Declaración de Principios Fundamentales de la Justicia para Víctimas del Delito y del Abuso del Poder, proclamada el día 29 de noviembre de 1985 por la Resolución 4034 de la Asamblea General de la ONU. Para el derecho internacional, víctima es aquella persona que ha sufrido como tal una pérdida, lesión o daño en su persona, propiedad o derechos como resultado de una conducta que constituye una violación a la legislación penal nacional y que a su vez abarca legislación penal internacional, partiendo de que también el concepto de víctima para el derecho internacional abarca lo que es a todos los familiares o personas a cargo o que tengan en relación directa con la víctima y aquellas personas que hayan sufrido daños al intervenir para auxiliar a esta víctima que se encontraba en peligro o para prevenir que se realizara su respectiva victimización. El conflicto armado interno en Colombia es un periodo en curso que va desde 1960, caracterizado por una guerra asimétrica de baja intensidad por grupos armados que se desarrolla en territorio colombiano entre el Estado y guerrillas de extrema izquierda, sumándose durante las últimas décadas grupos paramilitares de extrema derecha. También los carteles de la droga y las bandas criminales. Ha pasado por varias etapas de brutalidad, en especial cuando se dio la época de los años 80, porque existían grupos subversivos centrados en ataques de la población civil. A su vez, para analizar este conflicto también se tiene en cuenta a Castro, el cual habla de lo que es el cambio político colombiano en el exterior, partiendo de la reorganización después del combate con las guerrillas y lo que es la solución al conflicto armado, partiendo también de que las decisiones tomadas podrían concluir que los grupos ilegales transnacionales se manejan mejor a través de cooperación con otros países. A su vez, también se puede considerar a González y a Agudelo respecto a lo que es la influencia de las sentencias de la Corte Interamericana en lo que es los casos colombianos, porque se entiende que los derechos como tal humanos tienen que ser de carácter indivisible y por lo tanto, si bien el derecho internacional humanitario permite de un lado la disminución de la intensidad del conflicto, el derecho penal internacional introduce un tratamiento del actor armado bajo la aplicación de delitos que tienen que ver con la lesa humanidad. Entonces, por tal motivo, la tesis de indivisibilidad de estos derechos sirve para la aplicación de la máxima garantía de protección de los derechos en los órganos del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. El conflicto colombiano ha estado enmarcado en complejos factores sociales, económicos y políticos: la lucha de la propiedad, la ausencia de una verdadera reforma agraria, la desigualdad en la distribución de la riqueza y el acceso al poder gubernamental. El Estado colombiano, de manera autónoma, se ha comprometido nacional e internacionalmente a través de la ratificación de tratados como el Estatuto de Roma, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los 4 convenios de Ginebra, a cumplir con una serie de obligaciones que constituyen los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Lo anterior ha generado que históricamente Colombia haya tenido un reto persistente: la búsqueda constante e infructuosa de la paz, en un país que, como sabemos, es dominado por desigualdades que persisten y que traen como resultado los procesos de paz que se fragmentan, que se parcializan y que son intermitentes en el tiempo. En este caso, los actores domésticos como las fuerzas militares, los gremios económicos, los medios de comunicación, desempeñan un rol importante en la protección y defensa de los derechos humanos en Colombia, pero las ONG han ejercido un rol tan importante en la integración y adopción de las normas internacionales de los derechos humanos que se han integrado a la política interna, así como en términos de que han presionado para que se cumplan con las obligaciones legales. Es así como han promovido importantes ideas encaminadas a incidir para que el Estado colombiano ratifique los instrumentos protectores de derechos humanos contenidos en los regímenes internacionales. Ahora, en Colombia se han expedido leyes que surgen con el interés de desarrollar instituciones jurídicas que aporten a los procesos de paz, soportando legalmente los acuerdos humanitarios implementados por iniciativa del gobierno de turno. La ley de víctimas, en este caso, da un paso importante para Colombia, en cuanto mejora la adhesión a los estándares internacionales en materia de justicia transicional por parte de los instrumentos jurídicos implementados en el contexto nacional, y además
Hasta el momento puede ser considerada como la herramienta más importante de los últimos años para promover la reconciliación nacional y facilitar un posible proceso de paz, que en este caso se está llevando a cabo. Sin embargo, la preocupación siempre se ha trasladado, y como se ha visto, al tema de la implementación. Igual, la Ley 1448 ha sido catalogada como un avance histórico a la búsqueda de la paz, en comparación con la Ley 975 de 2005, que era la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, la ONU y en general la comunidad internacional ha mostrado su interés para que los estados cumplan las disposiciones en materia de protección de los derechos humanos y especialmente busquen la solución negociada de los conflictos procurando la paz, lo cual determina pues la política exterior de Colombia. En este sentido, la Ley 1448, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se configura como relevante y fundamental para nuestro país porque representa la protección de los derechos humanos como un propósito para alcanzar la paz. Y en este caso, y como nunca antes se había visto, se incorporan estándares internacionales que son los mecanismos de verdad, justicia y sobre todo reparación, con lo cual se fomenta la creación de un contexto favorable para la postulación y aceptación de Colombia, primero como el protector de derechos humanos que nunca ha sido, y segundo, como que se le reconozca que su política exterior está basada en un cumplimiento interno de las obligaciones que exteriormente atienden con respecto a los regímenes. Es importante tener en cuenta la influencia que traen la implementación de las medidas para la protección de las víctimas del conflicto armado. Las políticas públicas de reconciliación dan paso a la construcción de la sostenibilidad de la paz en Colombia. La reconciliación social como política pública. El buen gobierno es la base sobre la cual debe construirse una política pública con el objetivo de la reconciliación social, permitiendo así la reconstrucción social como la política del Estado. Los llamados procesos de reconciliación no pueden entenderse solamente como la fase final de un proceso de paz, sino como un proceso continuo, a largo plazo, que desde el conflicto mismo se convierte en una herramienta para facilitar la transformación pacífica del mismo, en la medida en que incluye como parte de la solución a las víctimas, a los victimarios, el Estado, a la sociedad civil, la fuerza pública, los gremios económicos, los medios de comunicación, las iglesias, las academias, entre otros protagonistas que intervienen en dicha construcción. La reparación integral desde una óptica de reconciliación significa que se implementan medidas para restablecer los derechos de las víctimas y así se vincula a un enfoque transformador que permite que las víctimas, una vez sean indemnizadas, rehabilitadas, se les restituyan sus derechos, se sientan satisfechas y sobre todo se les garantice la no repetición de los hechos violentos, que puedan reconstruir su proyecto de vida y ejercer en plenitud sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas. El hecho de hablar de reconciliación es directamente proporcional a hablar de participación ciudadana. Por ello, en este nivel se ahonda en la necesidad de una democracia realmente participativa e incluyente, una democracia que se reestructure para dar cabida a todos los movimientos sociales y políticos, superando el histórico control que han ejercido en Colombia élites económicas y políticas, que han manipulado lo público a favor de sus intereses y visiones. Finalmente, la reconciliación en Colombia también significa buscar soluciones reales y sostenibles al problema del narcotráfico, no solo desde la perspectiva de atacar los cultivos de uso ilícito, sino enfrentar y desarticular las redes transnacionales vinculadas a este negocio. Asimismo, ahondar en las otras conflictividades, que con el fin del conflicto armado con las FARC son más evidentes en las regiones como las redes de trata de personas, la minoría ilegal, la acción de las multinacionales en relación con los recursos naturales, entre otros que afectan la paz en la sociedad colombiana.